el ciberterrorismo, claro, uno por el término, yo pensaría en grupos ilegales, grupos no estatales, llevan a cabo ataques. Ahora, ciberterrorismo, ¿qué tipo de ataque? No estaría pensando, que se podría incluir también, en ataques para intentar robar, ¿no? Tomar rehén las cuentas de internet o de computadora de un usuario, de una empresa, por ejemplo, y tratar de cobrar lo que llaman el ransomware. Usar un ransomware, que sería, pues ya sabes, un programa informático para rescate, y que si no se paga la cantidad que quieren, por lo general en bitcoins o una moneda digital, creo que es bitcoin lo que más usan. En ese caso, ciberterrorismo, por el peligro de que se pierda toda la información. La destrucción no sería física, sino sería, vamos a decir, digital. Y bueno, puede ser un grupo, como un grupo terrorista, como digo, religioso, islamista, como Al-Qaeda, o la banda terrorista ETA, o las FARC colombianas, por ejemplo. Podría ser también atentados terroristas como lo cometieron pues Pablo Escobar Gaviria, ¿no?, el narcotraficante, o atentados por parte de cárteles de la droga en México, por ejemplo, ¿no?, en cualquier otro lugar. Pero en el caso de ciberterrorismo, lo que se me ocurriría sería eso. Una opción sería el peligro, el temor, el terror que pueden infundir en los usuarios de que pierdan toda su información. Puede ser por una causa ideológica, política, causa religiosa, ideológica, si se quiere decir que la religión es una ideología, pero bueno, una causa religiosa extremista, una causa ideológica, política, y claro, podría ser terrorismo en el caso de una banda criminal que para lograr sus objetivos o para vengarse lleva a cabo actos que destruirían propiedad intelectual o de información digital, pienso yo. Podría ser también practicado por entidades estatales, por ejemplo, Rusia, Corea del Norte, el mismo Estados Unidos, Israel. Claro, no tratarían de revelar quién ha sido, porque eso de terrorismo suena muy feo de parte de un Estado, más si pretende ser muy democrático. Ciberterrorismo, pensaría en cuanto al temor que se tenga de la pérdida de información o del robo de información, y que vengan, pues, por ejemplo, una banda criminal y le coloque, como decir, instale sin darse cuenta un ransomware, un programa de rescate, y le amenaza: si no no pagas tal cantidad de bitcoins, te lo borramos todo o lo hacemos público, contraseñas, datos de información confidencial, etc. Yo diría que eso infundiría terror en el usuario, ¿no? Pero el ciberterrorismo puede llegar a ser más sofisticado, más complicado que meramente limitarse al ámbito digital, en cuanto, por ejemplo, a la destrucción de información confidencial, datos, contraseñas, en fin, todo. Al menos eso sería una capacidad de entes estatales. El poder enviar un virus, o como llaman eufemísticamente, un algoritmo malicioso que podría crear un accidente. Un ente estatal podría, yo diría, hacerlo, como Rusia, China, Estados Unidos, Irán, Israel. Los menciono, no es que lo hagan, pero son, en mi opinión, tan sofisticados en guerra cibernética que tendrían potencialmente, y Corea del Norte también, por cierto, la capacidad de hacerlo. Así que ciberterrorismo, aparte de la amenaza de la destrucción de información digital y el terror que eso puede causar en los usuarios, podría ser también, pero ya un nivel de más sofisticación, afectar los ordenadores de sistemas que tengan que ver con infraestructura. Creo que la central nuclear iraní de Natanz, esto fue en tiempos de Obama, de presidente Obama, y entonces el virus lo que hacía era afectar programas de ordenador informáticos industriales. Creo que el programa era alemán, de la Siemens, y había sido diseñado para afectar ese tipo de programas que controlan la función de máquinas. Y entonces en algunos casos las centrífugas iban demasiado rápido, en otros casos demasiado lento,
o sea, era una cosa irregular. Terminaron creo que destruyendo, no sé, una cuarta parte, una tercera parte de las centrífugas allí. Y esa, por cierto, solo añado que ese atentado, ¿no? Ese ataque en tiempos de paz con un virus, Stuxnet, creo que están en un libro dedicado a la presidencia de Obama, que salió publicado creo que a comienzos de su segundo término, a fines de su primer término, como para decir que Obama ayudaba a Israel, que no estaba en contra de Israel, como le acusaban sus detractores, sino que más bien apoyaba mucho a Israel, y eso era un ejemplo que ese ataque a Irán era parte de la operación Juegos Olímpicos, Olympic Games, que había sido, según el libro, citando fuentes, presuntamente, una operación de ataque cibernético por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, aprobado, y claro, habrá sido todo planeado en tiempos de George W. Bush, Bush hijo, pero que cuando Bush ya se iba, le pidió a Obama, antes de irse de la Casa Blanca, que por favor continuara con la operación Juegos Olímpicos, que la implementara, lo que hizo Obama, ¿no? Sí, bueno, mi opinión sería, si ese ataque hubiese ocurrido en tiempos de guerra, no sería terrorista, porque sería un acto de guerra, en una guerra. Pero como es tiempos de paz, yo lo llamaría terrorista. Depende del alcance del ataque. Si llegara a ser un ataque cuyo programa, ¿no? Algo así como el virus de la pandemia, pero es un virus cibernético que se extiende por todo el mundo, pues sí, sería una amenaza global. El oleoducto del colonial, vamos a llamar por la compañía traduciéndolo, lo creo, es factible que Rusia lo haya hecho. Lo de el ataque, bueno, hubo más de un ataque, pero el último ataque del 4 de julio contra la empresa Kaseya, que se metieron, digamos que lograron encontrar, digo yo, una puerta trasera, supuestamente ciberpiratas de Rusia, la acusación es de Estados Unidos, y lograron insertar el ransomware, el programa de rescate, y les obligaron, les amenazaron que si no pagaban colectivamente, no una sola empresa, sino varias, me imagino, $70 millones, pues entonces les borrarían lo que tendrían, información confidencial. Eso bastante serio, porque la empresa esa, Kaseya, decía en su página de internet, según la BBC, pueden ir a la BBC en inglés, tenía como 10,000 clientes de sus programas informáticos. Llegaron a reconocer, o se reportó, que como 1,500 empresas se vieron afectadas por la ciberpiratería esa que vendría de Rusia. Ocurrió el viernes el ataque, creo que fue del fin de semana del 4 de julio, que fue un domingo, y llegaron a decir los ciberpiratas presuntamente rusos que habían infectado 1 millón de sistemas. La empresa esa, Kaseya, por cierto, decía que había vendido sus programas a 10,000 empresas en 10 países. Los americanos dicen que es rusa porque creo que encontraron que el ransomware, el programa pirata ese, no ataca, está diseñado para no atacar computadoras en lengua rusa con cirílico y que las operaciones de los ciberpiratas las detectaron que era cuando era de noche en Estados Unidos por las horas de diferencia, cuando eran horas laborales en Moscú, y creo que los días feriados en Rusia no operaban esos ciberpiratas. Bueno, una serie de detalles que le llevó a los investigadores americanos, me imagino el FBI, a concluir que ha sido una operación rusa, cibercriminal. Pero una cosa, Rusia es un estado policíaco, está controlado por una élite, que son la gente de la inteligencia rusa de tiempos de la Unión Soviética, de la ex KGB, como Vladimir Putin. Todo lo que ocurra en el ámbito cibernético y una operación criminal de tal envergadura como esos ataques de ransomware o el ataque al oleoducto, tiene que saberlo el gobierno ruso, tiene que saberlo Putin. Ahí no es que están escondidos, no, ellos controlan la internet, la infraestructura, claro que han de saberlo. Pudieron haber sido agentes de la FSB o del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, o, como se ha dicho creo que antes, de la inteligencia militar rusa, del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el GU o GRU. También pudieron haber sido cualquiera de esos.
o hackers rusos que son tan talentosos que han sido contratados. ¿Y qué se hace con el dinero que cobran en bitcoins? Bueno, se lo dan al Estado ruso si trabajan para el Estado ruso directamente como oficiales de la inteligencia rusa, o le dan una parte si son privados, o el Estado ruso se los deja quedar con tal, claro, pagarán impuestos eventualmente al Estado ruso, pero es como un incentivo para los corsarios de otros tiempos, ¿no? Atrapar el mayor número de presas porque hay una ganancia, pero una parte le iría al Estado que le contrata. Esa es mi especulación. Si es como yo creo que la Rusia de Putin está detrás de esos ciberataques, es la respuesta rusa a las sanciones americanas. Bueno, Corea del Norte se le atribuye a Corea del Norte a soldados cibernéticos de Corea del Norte ataques con ransomware, como WannaCry. Creo que era el programa ese WannaCry, un programa pirático para pedir rescate, ransomware, que atacaron creo que a nivel global. Vamos, el ataque fue bastante extendido, ¿no? Igual me equivoco. No es que todo el mundo se vea afectado, pero computadoras en América, computadoras en Asia, en Bangladesh también, creo que también Bengala, etcétera. O sea que fue bastante extendido y según parece, quien llevó a cabo el ataque ese norcoreano no eran nadie privado, eran gente trabajando para el Estado norcoreano. Y otra cosa, para que veas la complicidad, como a veces las actividades terroristas criminales, como en el ámbito de la cibernética, se pueden confundir con las actividades del Estado soberano. Porque según leí, claro, inteligencia de fuentes abiertas, lo que leí en la prensa, que uno de los centros de operaciones de guerra cibernética norcoreanos estaban en los bajos de un restaurante de comida coreana en Pekín, la capital de la China. ¿Qué me indica eso? Que el gobierno chino sabe. Claro, son protectores de Corea del Norte, como lo es Rusia también, y le toleran. Pero ves una combinación de actividades criminales con actividades estatales, porque Corea del Norte, al robar ese dinero, lo que hace es ayudar a inyectar dinero y divisas que le hace falta ante las sanciones estrangulantes que han sometido al régimen norcoreano, y como decían también, para mantener la vida de lujos, el alto estándar, comprándoles Mercedes-Benz y relojes suizos, y bueno, champán y qué sé yo, con dinero robado de actividades que parece que incluyen narcotráfico también del régimen norcoreano, incluyendo embajadores y diplomáticos, porque les exigen traer dinero para mantener ese estatus de lujo de la familia de Kim Jong-un y su círculo cercano. Estados Unidos ahora ha sido afectado y dicen que Estados Unidos es atacado constantemente con ataques cibernéticos. La inmensa mayoría probablemente son ciberpiratas privados, individuales, aunque hay muchos ataques que vienen de la China, y vete a saber si son freelance, independientes, o lo mismo, son como corsarios contratados por el gobierno chino para atacar, ¿no? No atacan barcos mercantes como en el siglo XVIII, XVII, pero atacan las computadoras de tal compañía o del Pentágono o del gobierno. Yo diría que un gobierno como la China, una dictadura comunista altamente tecnológica, que está utilizando programación y sistemas cibernéticos computarizados para controlar a la población con identificación facial, etcétera, todo está conectado. Probablemente, si no, el gobierno chino no ha dado la orden para esos ataques múltiples, lo tolera. Es una forma de práctica, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, depende, porque ¿quién ataca a quién? Estados Unidos ha llegado a decir que de sus aliados del cercano oriente, el Oriente Medio, el aliado que más agresivamente espía a Estados Unidos es Israel. Y es, digamos que Israel y Estados Unidos, pues no puede haber una unión más estrecha. Y según Edward Snowden, pues la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, que es la agencia de espionaje de inteligencia de comunicaciones, inteligencia de señales de Estados Unidos, pues espía a los aliados. Ha llegado a espiar, creo que las actividades de Internet de Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, llegó a espiar el teléfono móvil, creo que de las llamadas de Angela Merkel, la canciller alemana. Ahora hace poco hubo un escándalo que Dinamarca estaba colaborando con, no sé si la CIA, para el espionaje de países aliados de la OTAN y de la Unión Europea. Alemania ha colaborado también,
en el espionaje a aliados vecinos de Estados Unidos, creo que también según Snowden, y esa es la cosa, que hoy en día el espionaje y actividad cibernética agresiva no tiene que ser solamente a través de líneas de fibra óptica, ¿no? De cables de internet típicos, puede ser inalámbrico, puede ser, o sea que la guerra electrónica se combina con la guerra cibernética, y eso se ve en la guerra militar, en el armamento militar, enviar virus maliciosos para infectar la computadora de control de un sistema, decían los americanos por el 2006, que habían desarrollado un virus llamado Sutter 3, y para el 2006-2004, a saber lo que tienen ahora, que podría controlar la computadora de control de un sistema de misiles antiaéreos móvil, por ejemplo, un misil balístico táctico, me imagino que móvil también. Entonces, el atacante, que la computadora infectada por el virus, el atacante que controla por control remoto se convierte en System Administrator, administrador de sistema, y es el que controla la computadora, no el dueño, digamos, que del aparato. Y un ejemplo de eso, se especula, eso lo leí en la revista Aviation Weekly and Space Technology, creo que se llama, americana, que se presume que en el ataque del 2007 por parte de Israel contra un reactor que dicen que era de investigación, que Corea del Norte le estaba, un reactor nuclear de investigación que dicen que Corea del Norte le estaba construyendo a Siria, y que los aviones atacantes israelíes, vinieron desde el mar Mediterráneo y atacaron el reactor y lo destruyeron, pero que las defensas antiaéreas y los radares de alerta temprana o detección aérea sirios de fabricación Rusia, aparentemente lo mejor que Rusia les podía dar, no lo detectaron. Y se dice, no sé cuán cierto es, pero se dice que habrían sido infectadas las computadoras por la versión Sutter 2. Y la versión Sutter 2 habría hecho, se dice, que el radar de detección aérea sirio de defensa aérea que apuntaba al mar, al ser infectado por Sutter 2, los israelíes atacantes, era un virus, por cierto, Sutter, algoritmo malicioso desarrollado por British Aerospace, BAE, diría yo con colaboración israelí, para la Fuerza Aérea Americana. Pero Israel parece que lo tenía. Y lo que se especula que el ataque ese contra el reactor nuclear sirio infectaron las computadoras de los radares de detección aérea, y ordenó el atacante por control remoto que la antena de radar se girara tierra adentro y no detectara nada hacia el mar. Aquí, como te digo, Estados Unidos lleva a cabo espionaje a sus aliados también. Israel espía a Estados Unidos también. Corea del Norte, con ese ejemplo que te di de ransomware, WannaCry de hace unos años, ataca pues a cualquiera en el mundo que tenga dinero, incluyendo llegaron a atacar, creo que al Banco Estatal de Bengala, de Bangladesh. En el caso de Irán, bueno, Irán es blanco de ataques cibernéticos, y probablemente hay muchos ataques que no se informan. Entonces, ¿quién es más? Bueno, la Unión Europea, me imagino que también recibe ataques de espionaje, porque hay que distinguir ataques de inteligencia para robar información, ataques destructivos de información, ataques destructivos de infraestructura. Y según Snowden, creo que la NSA, que es una de las llamadas 7 hermanas, y eso también les puede dar una idea del alcance, como digo, guerra electrónica, guerra, inteligencia de comunicaciones, y también guerra cibernética. La NSA, Agencia de Seguridad Nacional Americana, es una de las llamadas 7 ojos, no, 5 ojos, Five Eyes. El Servicio de Inteligencia de Comunicaciones, de Señales y de Inteligencia de Comunicaciones y de Señales americano, NSA, la británica, que es Government Communications Headquarters, GCHQ, la británica equivalente a la NSA, la canadiense, que no recuerdo el nombre, la australiana y la neozelandesa. Es una alianza de potencias anglosajonas que se unieron para espiar a las potencias del eje, Alemania, Japón en la Segunda Guerra Mundial, después que cayeron a espiar a la Unión Soviética para evitar un ataque Pearl Harbor, de un ataque sorpresa estilo nuclear por parte de la Unión Soviética. Ya no hay Unión Soviética, siguen espiando aparentemente a todo el mundo. Y presuntamente, diría yo, eso les ayudaría también para llevar a cabo ataques. Han espiado, según Snowden, a empresas
industriales de tecnología, empresas privadas francesas, para obtener espionaje industrial, económico, y presuntamente los americanos pasarle la información a las empresas americanas y así tener una ventaja, o sea, robándole secretos a empresas, tengo entendido, si bien recuerdo, francesas. O sea que diríamos que los países que tienen algo que perder y que tienen, claro, altamente tecnológicos, están conectados, de una forma u otra podrían verse afectados por distintos motivos, por una potencia hostil, por un grupo terrorista, por un grupo criminal, o por tipos que deciden divertirse simplemente por eso, ¿no? O grupos como Anonymous, ¿no? Anónimo, para extraer información o borrar la página de internet de tal gobierno en protesta por algo político, cosas así. Miren lo último que apareció, según Noticias Caracol, ayer escuché que al parecer hubo robo masivo de información clasificada de las Fuerzas Armadas colombianas por parte de una unidad de espionaje cibernético de Venezuela, al parecer en colaboración con los rusos, la inteligencia rusa. Entonces, bueno, ahí ves, ¿no? Cómo hay un acto así, diríamos, de Estado a Estado, pero también dijeron los colombianos, un colombiano militar, me imagino que le cambiaron la voz para que no se identificara, que no solamente están amenazados por Venezuela, la Venezuela chavista, sino por grupos de Brasil, no estatales, sino que privados, se roban la información y la venden al mejor postor, cibercriminales. Los demócratas dicen que todo fue limpio. Yo sospecho, y me baso, por ejemplo, en un documental de The Epoch Times, que es un portal de noticias conservador de derecha americano, que hubo fraude electoral del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales, que Trump realmente ganó y le robaron las elecciones en los estados clave. Acusan a la China de tener una empresa china controlada por el Estado chino que asumió control de una empresa americana de programas o de computadoras de votación electrónica. Y presuntamente a través de esa empresa manipularon sistemas de votación en aquellos estados clave como fue Pensilvania, Minnesota, Wisconsin, que supuestamente esas computadoras de votación no tenían que estar conectadas a internet, tenían que estar aisladas, pero según testigos estaban conectadas al internet. Entonces, si los chinos realmente manipularon el voto, y no lo habrían hecho solos, habría sido con conocimiento de Biden o de su gente, y ahí abro paréntesis, observen si realmente Biden se va a enfrentar a la China, porque si la China le ayudó a ser presidente, y hay escándalos que hablan que su hijo Hunter, drogadicto, había pedido a empresarios chinos con lazos con el gobierno chino presuntamente dinero para poder tener acceso a su papi, a su papá, el actual presidente, pues entonces también dinero de los chinos. Eso aparte, abro paréntesis. Fíjense bien en el gobierno de Biden. Si Biden se enfrenta a los chinos, pues podemos decir que realmente no le deben nada a los chinos. Pero si se meten más con Rusia, como sospecho, porque con alguien tienen que meterse, y dejan a un lado a la China porque le deben tantos favores a la China. Digo, en mi opinión le ayudaron a elegir a Biden. Ese documental habla que el gobierno, los demócratas, pero ya desde tiempos de Obama, cuando Biden era vicepresidente, contactaron a ciberpiratas, hackers de Serbia, que habrían también participado en el hackeo, la piratería de las elecciones del 2020. ¿Y quién es el mejor aliado europeo de Serbia? Rusia. Así que ¿acaso Putin realmente no ayudó a Trump, sino ayudó a la otra parte? Bueno, especulación, ya lo sé, pero si habláramos de un escenario ficticio, aunque sea guerra cibernética, manipulando las máquinas de votación a distancia, desde la China, desde Serbia, quizá los rusos involucrados, si no es un grupo criminal que lo hace solo por motivos criminales, si no es un grupo criminal que está ligado a un Estado, o el Estado está actuando de manera criminal, que si lo hiciera un grupo criminal diría eso es terrorismo, eso es criminal, pero como lo hace Israel o Estados Unidos o Rusia, entonces no, pero es la misma cosa. Tienes la geopolítica, tienes la geoeconomía, tienes la geoestrategia, geopolítica, definición básica,
la interacción, para mí al menos, de la política, las relaciones internacionales y la geografía. Geoeconomía, interacción de la política económica, corporativa, estatal, interacción con la geografía, interacción con pues, la economía. Y tenemos también quizá hoy en día, y va a ser más importante, la geotecnología política o cibergeopolítica, como lo quieras llamar, la interacción de la política, de las relaciones internacionales, la geografía y la alta tecnología.